imprevisto. Bueno, pues mientras van pensando los demás, yo quería retomar las cuestiones que nos planteaba Miguel al final, porque yo creo que son reflexiones interesantes para nosotros como historiadores, ¿no? Hasta qué punto eso que parece que hace Sainz con este caso concreto de ficcionar, podemos decir, la historia, porque las fuentes no lo corroboran, al menos no lo plantean, hasta qué punto eso es lícito. Yo aquí abro también esta pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto está bien hacer eso o no? ¿Hay que hacerlo, no hay que hacerlo? ¿Aporta algo? ¿No lo aporta? Muchas gracias por el comentario. Me parece interesante lo que dice Weisman, que lo he mencionado, Timothy Peter Weisman, que creo que es catedrático jubilado ya en la Universidad de Exeter, que de alguna manera él, claro, se ha ganado, como dice, ese derecho, ¿no?, a sacar sus propias conclusiones, a decir, pues bueno, ya sabemos que él tiene en su cabeza los anales de Roma, nunca mejor dicho, y que pues con las pruebas, digamos, tangibles que tenemos, puede él elucubrar y se le permite. Pero bueno, yo también creo que no hay que perder el norte y Sainz es un historiador como los demás y tiene que justificar. Por ejemplo, el tema ese de Décimo, que dice que eso no viene en las fuentes y él acaba de especular y directamente dice, la pregunta había sido primero hecha y después recibida, o viceversa, no tiene importancia, por Décimo. Y eso no lo dicen las fuentes. Y ahí no está especulando. Entonces yo ahí estoy un poco perdido con Sainz, la verdad. A propósito de esto, tenía pensado una pregunta. ¿Cómo tratan este episodio concreto otros autores coetáneos de Sainz o que han sido influyentes para Sainz? Lo digo porque a lo mejor simplemente no es tanto un derbi que se haya ocurrido a él, sino que simplemente está reproduciendo algo que ha leído. Sí. O han especulado sobre estos temas, Sí, por ejemplo, estaba leyendo, pues preparando esta charla, a Jeremy Patterson, que sale en el Compendium to Julius Caesar, y él, claro, él dice, él menciona esta cena y dice, se planteó el tema de la muerte y dice, sería maravilloso saber quién, pero no se arriesga a decir, o no dice, bueno, yo creo que sería tal X, porque aparte de César, que sepamos, estaban Lépido y según Apiano y solo Apiano, porque Plutarco y Suetonio no lo dicen, estaba también Décimo. Y luego, claro, sabemos que un convivium, el número ideal, serían 9 personas, bueno, ahí habría más gente, pero lo que ha llegado es lo que ha llegado. Y Sainz, pues dice eso después de especular y lo constata. El tema es ese, que justo lo acaba de hacer una especulación y dice, ahora voy a hablar en serio. Sabemos que ahí estaba también Décimo. Y él dijo la pregunta. Entonces, pues no sé si será un error, pero parece un error de bulto. Bueno, pues nada, felicitar a los 4 y para Miquel y bueno, poniendo la segunda para Diego. Solo tú me dirás, ¿qué tenías Sainz en la cabeza cuando porque escribe hacia los 60, ¿no? Me interesa mucho lo de lo repentino y no esperado, ¿no? Me llamaba la atención que justo escribe cuando han matado a Kennedy y luego vuelve en 1974 a hablar de la crisis del siglo II cuando acaba de pasar la crisis del 73. No lo ha contextualizado, no estaría hablando que el asesinato de Kennedy pudo haber sido repentino, pero no inesperado. Es decir, esa es una pregunta que es muy loca, pero no sé si lo has pensado. Es que no, como has dicho, que solo lo hace en los años 60, pero si Kennedy muere en el 63, le asesina. No estará hablando él de algo de eso. Y luego cuando pones y escribe sobre la crisis del siglo II en 1974, acaba de pasar el 73. No sé si era un hombre que él hablaba a través de sus textos del presente. No lo sé, esa es una pregunta. Y luego, contigo y con Diego, y la pregunta que ha hecho Paloma, a mí me gusta mucho Collingwood, lo que pasa es que, bueno,
y es el que plantea la idea de la historia en la imaginación histórica. Entonces yo creo que Collingwood soluciona muy bien tanto la conjetura racional que habla Syme como la pregunta que dice Diego de dónde empieza la historia y dónde es la literatura. Yo creo que es en la imaginación histórica y en la que como historiador tú no puedes inventar lo que sí que puede hacer un novelista. Entonces no sé si Syme tenía en la cabeza esa idea de la historia de Collingwood. Esa también es otra pregunta. Que es maravilloso. Además, él dice cómo imaginar sin convertirte en literato, ¿no? Creo que es en el capítulo 5 de su idea de la historia. Pero me ha gustado mucho y lo de, no sé si tiene en su cabeza el presente. Y luego, Jacobo, cuando has hablado del cómic, claro, yo luego he entendido que el cómic y las novelas eran españolas. Sí. Claro, porque como has empezado, digo, joder, ese cómic hay un montón. Entonces, es eso, es la antigüedad ibérica en el cómic español, ¿no? Vale. No vas a encontrar fuera de España temas propiamente españoles, difícil encontrarlos. Por eso digo al principio. Y una pregunta es que, ¿qué opinas de La cólera? Es el cómic en 2020, ha ganado el cómic al mejor cómic de España, que es sobre Aquiles, entonces... Javier Olivares, ¿no? ¿Cómo? Javier Olivares era... Sí. Yo no lo he leído, lo quiero ¿Qué leer. opinas? Y ya alguna pregunta también, que cuando tú dices que el Aro del Cántabro es de entre 1972 y el 84, ¿quiénes son los guionistas? ¿Quién? Andy, el autor completo. Vale. ¿Y quién pone el dinero de El diario de la tarde. Claro. Entonces están constituyendo como comunidad autónoma, ¿no? Sí, ¿Y en algo hay algo que no sé? No, Es que se nos olvidan Sí. las coyunturas Combinado. políticas. Sí. Tampoco me he querido meter ahí mucho pegado porque si no Ya está solo. sería, bueno, por orden de preguntas. No, por continuar. Bueno, que el Aro tanto fue publicado como página de periódico, entonces tiene una evolución, por eso digo, empieza los franquistas y empieza con una clara posicionamiento de estructura de la aventura de héroe resuelve el problema, guantazo y se libera y sale vencedor, a de repente cambiar, va pasando, es gradual, como esa imagen se empieza a romper, porque en los 80 para el cómic de historia es bastante rompedora, porque aparte de que entra completa ruina el modelo de héroe, de TVO, también hay ciertas biografías o intentos de quebrar esta predicción sobre, se hace una biografía, por ejemplo, de Carlos V, todos son alabanza y a Carlos le sale todo genial, pasamos a tener una biografía en el 84 también, de Carlos V amenazando al contador mayor de Castilla que si no le da dinero se lo va a tirar por la ventana y además que se ve cogiendo. Una biografía bastante gamberra, por cierto, de Carlos V. Por ejemplo, también reconocerle a los rivales de la época, a Barbarroja, a los dos, Barbarroja, otra biografía. Entonces, me pareció muy interesante porque quiere romper esta imagen del español, por así decirlo, antiguo, atacado por un enemigo externo que le está imponiendo... ¿Qué? No se sabe, porque la organización luego... también, este sería también meterme en otro berenjenal que a lo mejor espero un día poder dedicarle el artículo que se merece, pero que no se explora. Todos luego nos sentimos muy contentos de ser europeos occidental romanizado herederos de Roma. Entonces, me gusta mucho el Aro del Cántabro por eso, está en mi top 10 de cómics que me gusta, pero por este giro que se le da, esta subversión del modelo estereotipado del patriota español. Porque tu libertad, la que tú estás defendiendo, es tu libertad para atacar a tu vecino de Burgos y quitarle su alimento, porque tú no quieres trabajar la tierra. Entonces, me gusta mucho eso. Sí, me parece muy interesante lo de Kennedy. Lo que pasa es que, claro, este episodio es algo que se repite en todas las biografías sobre César y todos los años que han publicado esas biografías no ha muerto Kennedy. Entonces, pero me parece interesante y lo voy a apuntar. Y te agradezco muchísimo el apunte. Y luego, respecto a Collingwood, que yo sepa, no hay pruebas, por ejemplo, en unos apuntes que se han publicado de Syme
para dar conferencias que los ha publicado Birley poco antes de morir. No, el nombre de Collingwood no sale, pero él en los años 30 sí que hace un capítulo a medias con Syme de la Cambridge Ancient History. Pero bueno, de ahí al tema ya más de influencia que hablas tú, no lo sé. Pero la única relación que recuerdo es ese. Y volviendo a lo de JFK, es cierto que Syme era muy parco a la hora de hacer, digamos, como revelaciones en la época en la que estaba escribiendo, políticas, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, en esta misma conferencia, en otro momento, habla de ese momento en el que en el Shakespeare, en el Julius Caesar de Shakespeare, Julio César reta a Casio a nadar en el Tíber y por poco se ahoga y tiene que salvarlo Casio. Pues ahí menciona, dice, claro, eso es de finales de los 60, y dice, hace poco un gran hombre también ha nadado. ¿Y quién había nadado hace poco con luces y taquígrafos? Mao Zedong. Entonces sí que hay alguna cosa, algún reflejo de la época, pero bueno, en cualquier caso el JFK me parece muy interesante y tomo nota. Muchas gracias. Antonio, Bueno, muchas gracias a todos los comunicantes o ponentes por todos los temas, son muy interesantes. Yo tenía algunas medio preguntas, medio apuntes, y por ejemplo, por ligarlo con lo último que se ha dicho a propósito de Kennedy, yo creo que en cualquier caso, independientemente de la posible conexión o no, un problema que hay detrás es una discusión, un debate muy viejo a propósito del suicidio o no de César, con Kennedy o sin Kennedy. Es decir, que es un debate previo a propósito de si César era consciente de lo que estaba sucediendo y de alguna manera sigue adelante y se suicidaría, entre comillas, de alguna manera, ¿no? Y ese debate en esa última cena pues tendría que ver en parte, o podría haber una lectura relacionada con esa cuestión, ¿no? Independientemente de que Syme pudiera tener o no en la cabeza el tema de Kennedy, ¿no? Y luego sobre el tema de las conjeturas racionales o no, y la pregunta que planteaba Paloma, que es muy pertinente, yo creo que, y alguien ha hablado también de la imaginación, yo creo que es realmente es muy válido, mientras se plantee en términos de conjetura, en términos de hipótesis, y yo creo que quizá precisamente se ha recurrido muchas veces demasiado poco a la imaginación y desde planteamientos muy positivistas, pues eso estaría proscrito, pero sin embargo yo creo que sí que cabe y de alguna manera sí que solemos jugar con esa imaginación cuando planteamos de forma explícita pues, hipótesis y queda como hipótesis. Yo creo que ahí está bien. Y por otra parte, en esa discusión que planteaba Diego, no hay que olvidar que la Yulcenar no es historiadora, ni lo pretende. Claro, es que eso es fundamental, porque eso nos lleva a una discusión muchas veces, por ejemplo, a propósito de películas o de... Cuidado, estamos hablando de una película, estamos hablando de una novela, no es una obra de historia. Por lo tanto, eso lo dijo Tucídides hace muchísimo. Sí. Quiero decir que yo me tengo que someter a la verdad, Homero no. Homero puede contar lo que quiera, yo me lo puedo creer o no, pero son dos campos distintos, ¿no? Entonces, la Yulcenar está en otro terreno, juega en otro terreno, que como decía Diego, de alguna manera, por las razones que sean, y eso sería otra discusión, nos presenta un Adriano idealizado. Bueno, pues probablemente, o bueno, es más que probable. Pero bueno, está en su derecho. Es como, tiene indirectamente que ver, pero con las críticas hubo colegas de filología clásica absolutamente indignados con la película Troya, por todas los sacrilegios que se cometían con Homero y el director, que ha fallecido recientemente, dijo, perdonen ustedes, es una nueva versión del mito y una nueva versión de la leyenda. A ustedes les puede indignar mucho. Yo no soy ningún filólogo ni historiador. He hecho una película y ya está, ¿no? Entonces yo creo que eso puede valer. Y luego, sobre los cómics, en parte la ha preguntado ya Ricardo, pero yo también iba a preguntar
uno, si los autores eran cántabros, vamos a decirlo así, o no. Y luego, si teníamos, pero yo creo recordar que, no sé si por estos años también, hubo algún cómic de Astures. Si había también otras, no sé, otras reivindicaciones más o menos autóctonas en el mundo del cómic. Yo creo que además de Asturias había uno que igual también estaba el Principado por detrás, no lo sé, con pero que tenía además como cierta, no sé si cierta lectura de ciencia ficción o medio algo, no Yo recuerdo bien. Creo que sé cuál es el comentario, pero como has dicho muchas cosas antes de repetirme a mí, Ya, si alguien quiere contestar. Gracias a todos. Sí, empieza tú, sí. Perdón, y tenía una para François, un segundo. Y es, ¿puedo hablar en inglés o en castellano? No, in castigliano posso intendere, penso. ¿En italiano también? O en italiano, no, es simplemente en la última diapositiva, the last slide, sobre las manifestaciones más recientes sobre el tema. Había algunos libros que parecía alguno académico Sì, esatto. y una conferencia, a lecture. Y la pregunta es si en el caso de la conferencia era académica o política, tenía alguna lectura nacionalista, cosa o no. No, la conferenza era... Faccio in inglese. The conference was... Parla italiano. Ah, anche in italiano? Sì, sì. No, e allora la conferenza era la conferenza di un erudito locale, lui è medico in pensione e fa delle conferenze locali, così fa un po' l'erudito e fa delle conferenze in cui conta come è andata la battaglia dei campi di Mirto a San Fiorenzo. Quindi no, cioè non è una conferenza politica o científica. Bueno, pues ya respondiéndote las preguntas. Lo que pasa en los años 80 con la democracia, cuando se empiezan a hacer la transición y cada uno va consiguiendo sus propias comunidades autónomas, es que cada comunidad tiene que justificarse de alguna manera. Claro, a lo mejor a los adultos no lo va a engañar o recuerdan, pero a los alumnos de colegio y tal les tienen que decir, mira, eres andaluz, eres cántabro, eres bonito tal. Y la mejor manera de eso es dándote una lectura que te explique qué eres. Entonces, se empezó con Cataluña en el 79, con la historia breve de Cataluña, y luego conforme se iban dando autonomías, pues se empezaron a crear estos productos. De hecho, hay incluso una síntesis de Historia de España en cómic, también que habla de todas las comunidades y todo así como una historia general compartida. Tengo también la historia de Cantabria en cómic y también de Asturias. Tiene que haber, no me suena ahora mismo, y creo que el autor que tú te estás refiriendo es Gaspar Meana, que hizo la Crónica de Lodemundo, que bueno, bebe mucho de las teorías localistas de Rovira y Virgili sobre que hubo poca romanización en Asturias y Cantabria, y eso se refleja profundamente en el cómic que hizo. A lo mejor por eso lo dice que es un poco así de ciencia ficción y tal, pero tengo publicaciones sobre ello. Es un cómic muy interesante, es mi número uno de los 400 y pico que me habré leído para hacer la tesis, es el número uno, y no se puede entender una lectura como entenderías esto, no lo puedes leer, porque es la interpretación de un monje del siglo X sobre el pasado de su familia y del siglo VIII, IX. Entonces, es una interpretación de la interpretación. Entonces, ya sé, es complicado. Eso daría para otra conferencia también muy distinta y que me sería meterme mucho regalo. Pero cuando se termina el cómic, aparte de estos movimientos que ya se están tomando bueno, porque tiene que terminarlo después de 10 años de estar cansado el pobre autor, también es que hay una crisis en el género de historia, por así decirlo, porque, claro, está tan fuertemente afianzada la imagen del TVO, de biografía histórica, etcétera, etcétera, con la de los niños, con la de lectura infantil, que los autores de cómic ya no quieren hacer de historia, se pasan a otros géneros que creen que son más maduros y más adultos, que son de violencia, sexo, etcétera, etcétera, y entonces se abandona un poco de esto y se da paso al TVO de historia regionalista, como me gusta llamarlo, porque al fin y al cabo es historia regionalista.
Entonces, creo que puede haber un poco de allí, que se pierde un poco el interés y no le quieren seguir pagando para hacer el porque se deja un final un poco abierto. Laro sigue queriendo luchar, está esperando que los niños que no han muerto crezcan para que se vuelvan guerreros y poder continuar la lucha. Obviamente eso no pasó, pero deja así un poco el final cerrado, pero con posibilidad de continuar. ¿Se me escucha? Sí, Ya, joder. sí, te digo, Diego. Sobra, ¿no? Genial. Nada, muchas gracias por su apreciación. Lo único yo quería aclarar una cosa. En ningún caso en mi trabajo he pretendido, digamos, someter al cuestionamiento la historicidad de la novela, que como bien has dicho es una novela. Por lo tanto, no tiene por qué ser todo verdad. De hecho, si fuera todo verdad, no sería una novela y seguramente sería bastante menos entretenida. Yo lo que realmente he pretendido es bosquejar, digamos, intentar rastrear hasta qué punto, qué lecciones bibliográficas ha hecho la autora para crear un determinado retrato del emperador. Pero no es cuestionar en ningún momento su labor ni nada de eso. Miquel, no sé si Sí, brevemente, que muchísimas gracias por todos los interesantes apuntes del profesor Antonio Dupla. Y efectivamente, Sainz no se mete mucho con el tema del suicidio, pero leyendo a Patterson, como he comentado antes, él sí que menciona que ahí se estaba hablando efectivamente, valga la redundancia, del suicidio y cita a Plinio el joven diciendo que el suicidio puede ser algo lícito es cuando la salud, digamos, ya está periclitando, ¿no? Y claro, no olvidemos que César tenía el famoso morbus comitialis, que de hecho estaba yendo a más y parecía que había empeorado su salud en los últimos años de su vida. Y también el propio Patterson menciona como referencias el Fedón de Platón y a los cínicos, de los estoicos. Y luego también no olvidemos que César se iba a enfrentar probablemente a la campaña más complicada de su vida, que era la de Partia, y también se ha interpretado en ese sentido, ¿no? El de la muerte de un luchador en la guerra, ¿no? Con la repentina e inesperada. Y claro, y luego lo que también has comentado, que desde luego es muy interesante, es que Sainz especula y dice, ahora voy a hablar en serio, y dice, 10º fue primero el que recibió y luego el que hizo. Entonces eso es lo complicado. Y eso es lo que es otra de las contradicciones de Sainz, que yo por ahora no logro comprender. Pero bueno, ya habrá que darle más vueltas. Bueno, pues muchas gracias a todos por las intervenciones que han sido muy interesantes y sigo un poco el hilo de lo que se ha dicho ya. Yo, bueno, siempre me ha interesado, sorprendido un poco el ataque tan feroz de Saima a Yusenar por su novela, porque seguro que era consciente de que ya tenía una formación clásica muy buena y lo que había hecho era una elección. Pero sorprende más todavía si luego él también cae en esa ficción, ¿no? Por muy racional que sea. Al fin y al cabo, la elección de Yusenar de las fuentes pues es una elección como, a mi modo de ver, lícita. Porque luego además esto es un debate que viene antiguo, ¿no? Ya lo ha comentado Antonio Dupla, que poeta, historiador. Aristóteles lo separa totalmente, pero hay momentos en que se vuelven a unir con Vico, por ejemplo, o la historiografía romántica, en contra de ese positivismo. Incluso algunos positivistas reconocen que hay, el propio Sainz, tú lo has comentado, ¿no? Reconstruir los hechos a partir de los fragmentos de las fuentes, lo que hace un historiador. Siempre que deje claro pues, hasta qué punto está él aportando o la fuente. Es decir, que a mí me parece que está todo en una línea, el propio Sainz y también el Bucelar, en esa línea de reconstrucción de la historia, sin mayor problema. Me pregunto si tú has analizado los términos, el significado de los términos que tú has traducido, bueno, que están traducidos en griego, repentino, inesperado, en latín o en griego, porque eso también
hay que contrastar las traducciones que a veces, bueno, pueden ser discutibles. Y bueno, una pregunta. Y para François, pues me ha parecido muy interesante el tema de Joseba, pero como desconozco completamente, pues no. Lo he apuntado aquí muchas cosas para mirar, pero no. Veo que esa línea de un planteamiento de la historia, poco ficción, bueno, pues ocurre aquí en España y en Francia y creo que en cualquier país, ¿no? Sobre todo si va dirigido a la formación de los jóvenes, que es lo lamentable. Y una pregunta ya, bueno, me ha interesado que comentabas al principio que el tema de Sagunto desaparece y la verdad es que es intrigante ver el por qué. Sí. Y bueno, eso daría para una intervención larga. Pero comentabas también, y eso me ha llamado la atención, que los romanos hablan en latín. Sí. ¿Y los cántabros? Castellano, por supuesto. Porque la identificación tiene que seguir siendo España, o sea, la identificación y conexión español del antiguo, español del presente. Oye, porque no sabemos tampoco qué idioma ni cómo escribían esta gente, que lo escribían tampoco. Claro, pero podrían haber puesto ahí alguna palabra así, castellano. Gracias. Come in Barbaren su Netflix. Come in Barbaren su Netflix. Barbaren. En una serie. They speak German and the Romans speak Latin. It's not the usual thing that happens in modern fiction, that they can put different language between characters of different nationalizations. But it's, for me, it's such a surprise. I think I love this comic book method for the fact that they can use the Latin language in Latin tones. So, Yes. y puedo decir una cosa, porque a mí me interesa esto sobre me he pasado los últimos años de mi vida diciendo este cómic vale porque tiene una fiel traducción de lo que escribió un tipo hace 7 siglos. Cuando un ejemplo modernísimo y demás que me gustaría ver porque es el contraste, pero que no voy a hacer spoilers, pero si estáis viendo La Casa del Dragón, si os metéis en la jungla de Twitter, vais a ver hilos de gente rabiando porque la serie no adapta los sucesos tal y como el libro Fuego y Sangre lo dice. Pero es que el libro de Fuego y Sangre está escrito en forma de crónica por versiones de gente que no estuvieron dentro de los hechos reales, presenciaron los hechos reales, y la gente se queja de que es una interpretación de algo que no existió, no es igual. Y yo cada vez que veo en esto me he acordado en plan, ¿y quién estuvo allí en esa cena con Mario, con César y Lépido para decir qué fue lo que ocurrió realmente? Entonces, yo creo que la imaginación histórica es muy útil, la novelización, películas y tal, son muy útiles para dar a conocer el suceso, pero lo que es esencial y lo que es clave, y esto no se promueve suficientemente en la educación, debería decir también en la propia universidad, es el pensamiento crítico para que la persona que lo está viendo dude de lo que está viendo y luego decida buscar qué es lo que realmente sabemos de la información histórica, de lo que realmente es un añadido moderno. Pero bueno, esa es mi opinión humilde. De forma muy breve, agradecerle los comentarios a la profesora Mora. Muy brevemente, en una versión que tenía más extensa de la charla de la conferencia, recogía otras versiones de autores, de editores extranjeros y bueno, pues de alguna manera tenía más un surtido mayor para que eso resultara más fiable la metodología. Pero tengo pendiente la parte que dices, preguntar a algún colega helenista o alguien que me ayude con el griego, porque justo es Apiano. He mirado, ahora no recuerdo quién es el editor que en el siglo XIX establece el texto moderno, que hoy en día es el que maneja todas las ediciones de Apiano. No recuerdo el nombre, pero que era de la Toiler, creo, no recuerdo. Y ahí
no viene, no hay ninguna nota extraña de transmisión textual que dé pie a dudar de esa parte. Entonces, pero claro, ahí está ese dato que recoge Appiano y que no recoge el resto de fuentes. La traducción, Sí. que puede ser muy variable según el autor que lo haga, de término tanto latino como griego, ¿no? Entonces, ver, Sí, ir a comparar traducciones. Sí. ¿No? Sí, eso lo he hecho, pues ya como te comento, para la versión esa más extensa, pero debería ir al latín y al griego. Y de hecho, también lo he dicho, que no estoy en situación ahora mismo de hacer una crítica ni literaria ni de transmisión textual, eso lo tengo pendiente, pero que creo que es suficiente por ahora con constatar que es un pasaje complicado, ¿no? Que es un pasaje problemático. Pues Eleonora y luego ya Jonathan. Yo, mis preguntas van para el convivio. La cena se lo pregunto personalmente. Bueno, muchas gracias por las exposiciones que hemos escuchado. Lo que leí o lo que escuché de las 4 ponencias es un hilo en común. La construcción de discursos del presente, utilizando material del pasado, y además entre los 4, perdón, me parece un gesto muy positivo, este gesto de tratar de descolonizar el campo de los estudios del pasado de la historiografía. En este sentido, la historiografía no es el único discurso posible sobre el pasado, sino es un discurso entre varios, ¿sí? Diego estaba trabajando sobre literatura, Hernando sobre los cómics, Dago y Santini. Sobre la historiografía propiamente, ¿no? En este paquete de cosas vi varios elementos que a mí me gustaron mucho porque soy una obsesiva de ver con qué herramientas uno trabaja los temas de recepción. A mí me interesa mucho eso. Y veo que ustedes trabajaron sobre comparación de fuentes y además tuvieron los 4 el gesto de confrontar el discurso que estaban trabajando o con fuentes, o con otras historiografías, o con topografía, que me pareció muy interesante lo tuyo, o también con otros géneros como la historia vulgarizada en manuales, eso también me pareció muy interesante. Es decir, que este gesto de desconstruir el lugar de la historiografía como verdad sobre el pasado y cómo hacerlo, me pareció muy serio. Algunas cosas que me gustaría, de alguna manera, pensar juntos. Es necesario, como dice Ricardo, pensar el contexto. Es necesario pensar el público hacia el cual eso está dirigido, ¿sí? Como recuperaba Antonio, muy importante, uno está pensando en que la historiografía no es el género, no es la verdad sobre el pasado, pero es muy importante pensar las diferencias entre los géneros. O sea, si bien, ¿qué pedirle a la historiografía? ¿Qué pedirle a la literatura? ¿Qué pedirle al cómic? Esto es muy, muy como central para nuestros trabajos sobre las recepciones, ¿no? Y básicamente una cosa que me gustaría trabajar más en estas sesiones. ¿Cómo diferenciar un producto bueno, por ejemplo, un buen cómic de un mal cómic? O sea, uno entiende que hay varios discursos sobre el pasado, ¿sí? Y que a cada uno se le pide lo suyo, pero ¿cómo diferenciar también? Porque cala ponerle a uno que lo hace bien de a uno que lo hace mal, ¿sí? No es lo mismo trabajar a Yourcenar o leer un texto de Yourcenar que leer, no sé, uno de JJ Rowling, que, ¿sí? Eso.
¿cómo digo? Diferenciar un producto bueno de algo malo. Y ahora, eso... Dentro de la categoría que está. Porque no todo es lo mismo. No, claro, hombre, así hablando en general, no haciendo publicidad a mí, por así decirlo, yo creo que el contexto, como has sacado al principio, también es muy importante. Hay obras, películas, series que han envejecido muy mal y hoy nos podrían parecer aburridísimas, y obras que luego son clásicos que también nos pueden parecer aburridísimos. Entonces, yo creo que también el contexto del consumidor de estos productos es también igualmente importante. A mí, yo he dicho que, lo he dicho, pero si alguien lee la grabación, no se lo toma mal, que el Aro del Cántaro me parece un tostón, pero porque es muy antiguo, tiene un sabor muy añejo para la época en la que fue creado. Y a mí, a ojos del siglo XXI, me parece muy aburrido. A lo mejor a alguien en la época que vivía y consumía el periódico de Cantabria, me parecía una genialidad. Entonces, también yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, el público lector o consumidor de diferentes contextos, gustos que haya en la época. Igual que ahora nos gusta la serie de Netflix de 45 minutos, pero no son una hora o dos, una película de 2 horas y nos aburrimos, pues yo creo que también va cambiando el consumidor de este tipo de productos. Edades. Mucho, Claro, claro. Ese es otro criterio. A nivel cultural. La pregunta de Eleonora es muy pertinente, pero necesita un montón de notas a pie de página. Sí. Para responderla, ¿no? Yo creo que lo que está diciendo Eleonora, yo creo que se nos olvida, y sobre todo en nuestra recepción clásica, el formato. Yo creo que sí que hay buenos y malos adaptaciones al formato. Entonces, cuando tú planteas, es una película aburrida, pero es muy buena. Pero es que normalmente las buenas películas son aburridas. Entonces, por eso, o sea, es una cosa que el formato cinematográfico es estupenda, fenomenal, pero no aburrida. Entonces, yo creo que Eleonora es el formato. Yo creo, cuando tú has planteado, es que construyen 3 viñetas, es que eso es el cómic. Entonces, no Sí, es claro. para... Es que es el formato. Tal cual, pero los hay aburridos, sí, es verdad. A lo mejor el Jabato, que yo no sé si tiene influencia en este... No, el Jabato es de otro autor que sí, bueno, tiene otro uso de la historia, otra mentalidad sobre cómo utilizar la historia a favor, no de la difusión histórica, sino del guión y hacerte tu propio relato, que eso, pero bueno, que no... Pero que es más atemporal, a lo mejor. Clásico, se recuerda, porque el Jabato nadie se lo ha leído hoy día, pero se recuerda, el nombre va pasando. Sí, Es pero que el Capitán Trueno. sí, demanda. no voy a decir de la edad de lector de cómic ahora mismo porque estamos preocupados porque no hay generaciones nuevas y normal por lo que se reedita, pero porque es un clásico, igual que se sigue reeditando Homero o el Drácula de Bram Stoker. Si no hay demanda, no se reedita. Es un problema de dinero. Claro, pero ¿quién? Esto sería una conferencia interesantísima porque es el tema central de mi tesis doctoral y sería genial poder explicártelo en media hora, pero también nos estamos comiendo el tiempo de... Es un debate muy interesante para hacerlo fuera del aula. Sí, yo creo que sí. Sí, ahora Vale, creo que podemos ir cortando y continuar luego después de las cenas. Vale, pues muchas gracias a los 4.